Ya estamos con el historiador y politólogo Gerardo Caetano, que venía de Madrid, hizo escala en Río de Janeiro, en el aeropuerto del Galeão, y la pasó bastante mal. Ahora nos va a contar qué fue lo que le sucedió. Gerardo, buen día, bienvenido. Buen día, Mariano, muchas gracias. A ver, ¿qué te pasó? Un episodio que, si se tramita como debe tramitarse en cualquier lugar del mundo, hubiera sido menor. Nos dan una tarjeta de tránsito. Yo tenía mi equipaje en el avión había sido desviado. Lo único que no había funcionarios de Iberia, que era por la empresa en la que venía. Los funcionarios nos separaban, incumpliendo una normativa Mercosur, brasileños de un lado, extranjeros del otro. Y allí nos dicen que tenemos que hacer migraciones. Y yo lo único que pedí, la única explicación, yo tenía mi equipaje en el despachado de Montevideo, dije, mire, nos acaban de dar una tarjeta de tránsito. Yo estoy en tránsito además, iba a estar en tránsito en San Pablo. No hay ningún funcionario que pueda dar explicaciones, yo pido explicaciones, se acerca de mala manera un efectivo de la Policía Federal, me empuja y me dice, siga, no puede protestar. Yo le digo, no, mire, yo soy un pasajero, tengo mis derechos. Y de pronto se me tira ese y otros 3 efectivos a golpearme y a gritarme que estoy detenido. Delante de la gente, aparte. Delante de la gente. Me resisto, me golpean más, me arrastran a una pieza y ahí es la vulneración absoluta de todos mis derechos. Me esposan, me siguen peleando, me siguen pegando, me sacan el pasaporte y el pasaje. Me incomunican, yo estaba reclamando comunicación con la cónsul, decía que era un ciudadano uruguayo, que era un ciudadano del Mercosur. Pero aparte increíble porque lo tuyo era un reclamo absolutamente pacífico y respetuoso. Pero además, por supuesto, absolutamente legítimo. Sí. Yo no entré en territorio brasileño. Pero ni siquiera fuiste de pesado aparte, era absolutamente tranqui el reclamo. Simplemente que no se puede reclamar, que no se puede preguntar, y no había funcionarios. No había funcionarios, porque la funcionaria que había, yo no sé si era funcionaria de Iberia, presumo, me dijeron que era una funcionaria subcontratada, y no tenía ninguna explicación, y el gerente de Iberia no estaba en el aeropuerto. Bien, bueno, llegó después. Bueno, en ese cuarto te siguen golpeando, te esposaron, no te permitían hablar con nadie, ¿y cómo siguió la cosa? Toman a otro pasajero, que era un periodista paraguayo, que había filmado la golpiza de afuera. Lo meten adentro, le sacan el celular, le borran las imágenes y lo amenazan, le dicen, si usted quiere seguir esto, queda preso, igual que él, y lo esposamos. Si no, váyase, y se terminó. Se fue. Quedé yo solo, me tienen 3 horas incomunicado, me amenazan que me van a deportar a España, sigo reclamando derechos. De pronto me llevan a la jefatura del aeropuerto, de la policía, y allí viene el jefe, que no había estado en nada, me empieza a insultar, me empieza a agraviar, a decir que me iban a deportar, y finalmente empiezan a labrar un acta en donde uno de los efectivos que me había pegado era la víctima, la funcionaria que no supo responderme una pregunta básica era la víctima y yo era el agresor. Y entonces yo dije que de ninguna manera iba a firmar eso, que eso era mentira, y que además exigía que me dieran el documento ese que yo no lo iba a firmar. Me siguen amenazando, finalmente labran un acta en donde señalan que yo me resistía, pero el jefe del operativo dice, esto lo tienen que firmar 3 testigos que no sean ni de la empresa ni de la policía. En una de esas vienen 3 personas que yo no había visto y firman, y luego recién me dan digamos, ese documento. Me llevan a la sala de tránsito. Esas personas que supuestamente eran testigos, ¿qué atestiguaron? Simplemente firmaron la versión policial. La versión esa que era falsa, en una denuncia que yo en la que había agredido, que yo ni sé, la tenía como documento porque. Sí. Pero además, la firma del gerente de Iberia, que llegó tarde, no estaba en el aeropuerto, y que en ningún momento vino y me dijo, usted es pasajero de mi empresa, ¿qué le pasa? En ningún momento él hablaba con la policía, hasta que le dije, mire señor, yo soy pasajero de su empresa. Y lo único que me dijo es, cállese la boca porque todo lo que diga acá va a ser en su contra.
Cuando me dejan sin el documento, sin el pasaporte y sin el cartón de embarque, me dijeron que me iban a enviar a Montevideo por Gol. Recién allí puedo usar el celular y comunicarme con una persona en Montevideo para que me comunicara con la Cancillería. Y ahí de inmediato, bueno, gente de Cancillería me llama, se pone a mi plena disposición, la cónsul general, a quien tengo que agradecer, la cónsul general de Uruguay en Río de Janeiro, Miriam Fraschini, se pone a mi disposición y se ofrece para venir al aeropuerto. Yo le dije que esperáramos, que yo ahí el primer objetivo era volver a Montevideo y después sí, no lo iba a dejar impune. A los 15 minutos me traen el pasaporte y el cartón de embarque y la referencia del equipaje que habían sacado. Y vuelvo en un avión que se retrasó a las 16 horas, llego a Montevideo 2 horas después. No volviste en el Iberia. No. El Iberia se fue. Exacto. Volviste en otro, que te pusieron ellos. Exacto. Más de 24 horas después de haber salido de Madrid. Por supuesto que voy a protestar por Iberia, porque Iberia ha vulnerado mis derechos como pasajero, en ningún momento me protegió. Es más, convalidaron absolutamente la versión absurda y mentirosa de la Policía Federal y no protestaron en modo alguno por mi violación de derechos. Pero además, aunque suene un poco quijotesco, no voy a dejar impune este episodio. Y no lo voy a dejar impune porque esto trasciende mi persona. Yo viajo muy frecuentemente por motivo de trabajo. Quienes viajan por motivos de trabajo saben que en los aeropuertos se han convertido en no lugares. En los aeropuertos se violan los derechos humanos. Hay tercerización de funcionarios y la atención es pésima. Las preguntas pertinentes de un pasajero no se responden. ¿Decís que eso sucede generalmente en los aeropuertos de Brasil o en todos? En muchos aeropuertos de América Latina, particularmente en los de Brasil. Brasil está colapsado en cuanto a su conectividad y es obvio que la operativa en tierra se ha deteriorado y que eso tiene que ver con una tercerización de funcionarios. O sea, a pesar de que tienen un poncho que dice Iberia, no son funcionarios de Iberia. Yo, en realidad, la certidumbre que tengo es que el único funcionario de Iberia efectivo era el gerente que llegó de su casa, porque no estaba previsto ese vuelo. Y entonces, obviamente, hay una situación que los desborda y allí los gendarmes se creen dueños de la situación. No se pueden reclamar derechos, uno tiene que hacer lo que le digan, aun cuando esté equivocado. Es como una tierra de nadie, entonces. Es tierra de nadie. Y si reclama derechos como ciudadano, bueno, se expone a que lo detengan o lo golpeen y avasallen todos sus derechos que a mí me retrotraía la dictadura. Es decir, pegarme, esposarme y pegarme, sacarme la documentación, sacarle a un periodista la filmación, amenazarme y tratar de que yo firmara un registro que es absolutamente falso sobre lo que ocurrió, haciéndome yo el agresor y el agresor efectivo convertido en víctima. Sí, aparte presionándote para que lo hicieras porque era la única forma en la que te podías volver a Montevideo, probablemente. No te decían, si no firmas esto asumiendo que la culpa es tuya, no te vas. Y yo no me aferré al derecho. No voy a firmar algo que es falso. Y por eso te quedaste más tiempo también. Por eso me quedé más tiempo, pero finalmente no firmé. Claro. Y no le diste el gusto. No les di el gusto y tengo ese documento. Pero quiero establecer, porque uno dice, bueno, esto vive pasando. A mí me ha pasado, no que me golpearan, pero situaciones de este tipo muy frecuentes. Pero en realidad... ¿Pero te ha pasado varias veces, decís esto? Pero llegar a un aeropuerto de Brasil o llegar a un aeropuerto de otro lugar y que, por ejemplo, se suspendan vuelos sin motivo. Y uno después se empieza a enterar que en realidad no se había llenado el cupo de pasajeros y entonces anulan un pasaje y uno, o por ejemplo por sobreventa cierran, digamos, la tramitación antes de tiempo y, bueno, te quedas abajo del avión. Me he quedado abajo del avión teniendo el pasaje. Mirá. Y teniendo que dormir
en el aeropuerto de Asunción o en el aeropuerto de... Y sobre todo la imposibilidad de reclamar derechos. Entonces yo he dedicado una parte de mi vida y de mis estudios a luchar contra la impunidad. Creo que la impunidad genera las condiciones para que hechos aberrantes vuelvan a cometerse. Bueno, voy a pelear también contra la impunidad respecto a estos lugares. Los aeropuertos no pueden ser tierra de nadie. En los aeropuertos los pasajeros siguen siendo seres humanos que tienen derechos, siguen siendo ciudadanos. Y además yo peleo por el Mercosur, peleo por la integración. Este no es un problema con Brasil. Es más, el Mercosur nació hace 24 años diciendo libre circulación de bienes y personas. Uno en la Unión Europea ingresa por cualquier país de la Unión Europea, incluso el Tratado de Schengen, que establece la libre circulación de personas, permite que países que no son de la Unión Europea, pero que son europeos, se incorporen. Por ejemplo, Suiza, Noruega. Entra en España, después va a Francia, a Alemania, y no hace migraciones. Nosotros acá, si vamos del puente aéreo Montevideo-Buenos Aires, migraciones en uno y en otro lugar, algo absurdo. Se incumplen procedimientos ya establecidos. Hay una declaración votada por los presidentes, por los organismos decisorios del Mercosur, en donde si uno entra en un aeropuerto de un país del Mercosur, de un lado dice ciudadanos del Mercosur, del otro lado dice extranjeros. Bueno, eso se incumple sistemáticamente. En Río de Janeiro dice brasileños, extranjeros. ¿Y cuánto duró en total el mal momento ahí en el Galeão? Y estuve 3 horas incomunicado, golpeado, esposado, agraviado, con incertidumbres muy grandes respecto a lo que me pasaba. Me retrotrajo tanto a los tiempos de la dictadura. Y acá, Gerardo, en Montevideo, además de contarlo en los medios, ¿qué queja formal planteaste?